preguntarte, ¿crees que las herramientas digitales con las que cuentan ahora los periodistas los han llevado a recluirse o a refugiarse en la comodidad de la soledad, y ni siquiera la soledad, sino de la sombra y de los interiores, de hacer todo desde la distancia? Yo digo que los periodistas hoy en día están cada vez más gordos y los periódicos cada vez más flacos, porque los periodistas ya no se mueven, cubren la noticia muchas veces a distancia, están más preocupados por lo que ocurre en las redes que por lo que ocurre en la realidad, y ya no hacen tanto ejercicio para ir persiguiendo una noticia. Y por otra parte hemos visto cómo todos los periódicos se adelgazan porque el papel está muy caro, y se dedican básicamente los periódicos a tener plataformas digitales en donde se exige que los textos sean breves porque el umbral de atención de la gente cuando lee en pantalla es más limitado que cuando lee en papel. Entonces todo esto es una nueva situación y tenemos que enfrentar estos desafíos. Yo creo que hay un déficit de realidad, creo que a veces nos olvidamos de la realidad, y que pensamos más en la representación de la realidad en las redes, y que eso es lo urgente. Y la paradoja es que las redes pueden causar un escándalo el día de hoy, pero mañana es relevado por otro escándalo y nadie se acuerda de lo que pasó, y en cambio la realidad sigue ahí y es nuestro único horizonte duradero. Listo, Juan. Y de una forma concreta, ¿por qué la crónica es el mejor instrumento para el arraigo y el desarraigo? La crónica es el mejor género para combinar la información con la emoción. Cuando tú escribes un reportaje puro y duro, muchas veces tú das datos fácticos. Por ejemplo, hubo un tsunami en Malasia, murieron 43 personas y eso es todo. El lector pues puede decir pobre gente, quién sabe qué pasó. Pero la crónica va más allá que el reportaje común porque trata de revivir la circunstancia. La crónica se beneficia de recursos parecidos a los de la novela y construye un relato y se ocupa de personajes concretos. Entonces, al darnos nosotros la posibilidad de entrar en ese mundo, pero como si lo estuviéramos viviendo, nosotros nos comprometemos de otra manera con ese mundo, nos emocionamos. Por eso cuando alguien escribe una crónica, no solamente te está informando, muchas veces te está emocionando, te está conmoviendo. Y esto es muy importante también desde un punto de vista de la ética de la lectura. O sea, cuando tú lees algunas cosas te dejan indiferentes, pero cuando te conmueves ya no eres indiferente. Para cambiar el mundo, para cambiar circunstancias, es importante que la gente se comprometa emocionalmente con ellas. Si la gente lo hace, entonces va a querer actuar. Por eso las grandes crónicas han incitado a muchas personas a actuar de manera diferente. Bueno, hablando del compromiso emocional que se transmite con las crónicas, por ejemplo, me gustaría poner el ejemplo de Arenas en Japón y de cómo tus habilidades en observación nos transportan al lugar, y no solo nos transportan al lugar, sino que logran algo muy interesante, y es de una u otra manera dotar de personalidad a un lugar tan ajeno y tan frío como lo es el aeropuerto. Me gustaría que me contaras cuáles son estos preceptos desde los que empiezas para lograr estas observaciones tan minuciosas al llegar a un lugar. Yo creo que nosotros tenemos un registro diferenciado de la realidad. Hay lugares que conoces muy bien y ahí la dificultad de narrarlos es que das todo por sentado. Una de las cosas más difíciles para nosotros es describir con asombro la calle donde vivimos, porque la conocemos tan bien que nada nos sorprende. Y entonces, si nosotros de pronto imaginamos qué pasaría si yo tuviera la mirada de un extraterrestre o de un extranjero que viera por primera vez esta realidad, ¿qué me sorprendería de ella? Renovar la mirada para ver lo común es una de las cosas más difíciles de hacer, pero también más necesarias. Pero por otro lado está el ejemplo que tú citabas y que agradezco mucho, que es el de un país totalmente exótico para nosotros, lejano, muy distinto, como Japón. Yo no soy especialista en cultura japonesa y por supuesto que muchas cosas me sorprendían y había cosas que no entendía. Entonces en ese mundo quizá lo único que desentonaba era yo mismo, porque no me ajustaba a ese mundo. Entonces ahí se trataba de lo contrario,
de tratar que eso que me parecía a mí de entrada totalmente frío y que no me decía cosas, tratar de verlo de tal manera que pudiera ser familiar no solo para mí, sino para el lector. Y ahí hay un ejemplo muy bueno en Gabriel García Márquez. Cuando él era muy joven, hizo un primer viaje a Europa para cubrir una cumbre política. Y él, desde muy joven, desmitificó esa cumbre. Es decir, él, por ejemplo, ponía comparaciones, por decir algo, lo voy a inventar en este momento, entre algo que veía ahí que había visto en el Chocó, o por ejemplo entre un mandatario de algún país europeo y un alcalde de Bucaramanga. Y decía, finalmente todo el mundo es igual y lo podemos entender así. Y esto lo estaba haciendo para que sus lectores colombianos entendieran mejor esa realidad, pero también para acercarse a ella, ¿no? Entonces, en Japón entendí que lo más importante era que el exótico era yo. Primero todo el mundo me parecía exótico, pero llega un momento en que yo digo en esa crónica, si mal no recuerdo, que todo es tan perfecto que lo único imperfecto soy yo mismo, lo único que puede introducir algo de ruptura, un desacuerdo, un desarreglo soy yo. Entonces ahí invertí las cosas y dije, lo normal es Japón, lo anormal soy yo. Entonces voy a tratar de ver Japón de otra manera para poder acercarme mejor a esta realidad que me es tan lejana. Listo, Juan. Y bueno, a día de hoy tenemos espacios como la Filbo en los cuales compartimos estudiantes, escritores, espacios culturales que pues ayudan a hablar de temáticas como en este caso las raíces o las raíces mexicanas. Me gustaría preguntarle si cree que estamos más cerca como pueblo latinoamericano de dignificar dónde vivimos. No, afortunadamente en los últimos años ha habido una gran reivindicación de minorías y de movimientos que pertenecen a los pueblos originarios. Durante mucho tiempo parecía que el desafío de América Latina era superar la pobreza y unirnos en un continente criollo donde todos habláramos la misma lengua, el español, pero dejando a un lado sabidurías vernáculas muy importantes de comunidades afroamericanas, de comunidades indígenas muy ricas. En países como Bolivia hay muchas lenguas oficiales. En otros países como México hay 60 lenguas que se hablan y que subsisten de milagro, pero que no tienen ningún apoyo, lo cual me parece malo. Sin embargo, aunque todavía no hay un apoyo importante para que haya escolaridad, por lo menos en las más importantes de las lenguas indígenas, y conservar no solo el idioma, sino todo lo que comporta la cosmovisión, la religión, la cultura, las costumbres, etcétera. Aunque todavía eso no está en la mesa de discusión, lo que sí se comenta mucho es el derecho de los pueblos indígenas. Hoy en día es muy difícil soslayar, negar la importancia de lo indígena. En México, desde el levantamiento zapatista de 1994, lo indígena empezó a formar parte de la agenda de la modernidad. Y creo que es uno de los grandes desafíos, porque en ocasiones pensamos que la democracia consiste en respetar a la mayoría, pero solo a la mayoría. Es decir, ya ganó un partido, entonces vamos con este proyecto político. Y yo creo que la verdadera democracia tiene que ser incluyente y tiene también que recoger iniciativas que protejan a quienes piensan distinto, que protejan a las minorías. Y parte de esto es la cultura, que necesariamente está fragmentada, y los países ricos siempre son multiculturales. Entonces yo creo que ese es un gran desafío para nosotros. Bueno, hablábamos de desmitificarnos y de desmitificar al lugar al que llegamos. Y me gustaría preguntarte, esta es una pregunta que se me ocurre sobre la marcha, ¿cuál es ese primer paso? ¿Qué es ese primer, de pronto, ego? Bueno, decimos que los periodistas podemos llegar tal vez a ser muy orgullosos. ¿Qué es ese primer defecto, ego o siquiera ideología de la que se tiene que deshacer un periodista para desmitificar un lugar ajeno o incluso desmitificarse a sí mismo? Bueno, todas las profesiones tienen la posibilidad de envanecer a las personas. Hay quienes quieren ser médicos para lucirse como médicos. Todas las profesiones tienen esta característica. Las profesiones que se dedican a representar la realidad tienen mayor tentación de ser vanidosas, porque un periodista todo el tiempo sale en los periódicos, todo el tiempo puede tener notoriedad y puede tener un poder, que es el de ser el vehículo para que otras gentes se expresen. Sin embargo, el buen periodista debe saber que la razón no está en él, sino que está en los demás, y que la noticia nunca es él. Por desgracia, ahora
hay una especie de corriente que yo llamo el periodismo selfie, el periodismo en primera persona, donde lo más importante es lo que le pasó al periodista y te dice muy poco de la realidad. Yo creo que eso va a desaparecer porque es un periodismo ególatra que no nos comunica mucho. El periodista debe estar al servicio de la realidad que documenta. Naturalmente tiene una personalidad, tiene un carácter y de alguna manera está implícito en el texto y en lo que selecciona para documentar, pero no es él nunca el principal reportero. Yo creo que este es un problema que hay que sortear. Otro problema que veo es la especialización. Pues hay periodistas de deportes que solo saben de deportes y la verdad es que al solo saber de deportes ni siquiera saben de deportes, porque el deporte tiene componentes económicos, políticos, religiosos, eróticos, simbólicos, muy ricos. Entonces, si no conoces una realidad compleja, no puedes describirla en su conjunto. Entonces yo creo que el periodista debe tener una curiosidad enorme y dispersa. No debe ser un especialista en muchas cosas porque nadie puede ser especialista en muchas cosas, pero debe estar abierto a conectar zonas de la realidad que solo él puede conectar. Si sabe, por ejemplo, de gastronomía y asiste a una situación que no es evidentemente gastronómica, pero que tiene que ver con, por ejemplo, una situación política, por ejemplo, qué es lo que están comiendo los candidatos políticos o qué están comiendo los ministros, y sabe un poquito de gastronomía, puede entender ese discurso que hay en la mesa, ¿no? Al revés, si sabe él de punto de religión y va a entrevistar a un chef, se puede dar cuenta de que el chef está oficiando un ritual, está teniendo casi un sacramento, y tiene a sus subordinados como feligreses. Entonces puede establecer una lectura religiosa de la cocina. Entonces, entender una realidad desde otro campo te ayuda mucho porque te abre los ojos. Yo creo que el periodista debe tener esta capacidad y creo que en ese sentido la especialización es un problema. Antes de terminar, me gustaría preguntarte desde qué escenarios diferentes a los que has entendido, a los que has querido entender, por ejemplo, un periodista de deportes intentando entender a un chef, de que, por favor, cuéntanos una anécdota o algún escenario que hayas entendido desde esa manera. Mira, un amigo mío es un gran cronista de box y a un periodista de primer nivel se le ocurrió enviarlo a la ópera y escribió una crónica que se llama Un cronista de box en la ópera y vio cosas que nadie había visto en la ópera porque él llegaba por primera vez con su preparación de cronista de box. Era un maravilloso cronista, era un hombre muy curioso y entonces ahí se ve también la importancia de cambiar el punto de vista. Y yo creo que eso es muy significativo. O sea, el hecho de que tú te hayas formado de una manera te permite ver al otro de manera diferente. La foto más famosa del Che Guevara fue tomada por un fotógrafo de modas. Es la foto icónica que ha estado en la mayoría de los pósters. Mucha gente se fijaba en él como una figura necesariamente histórica y él se fijó en el rostro iconográfico. Y esa foto venía de alguien con un adiestramiento de haber trabajado en la moda. Entonces es muy importante cómo un campo te adiestra para llegar a otro campo. Bueno, Juan, hemos llegado al final de nuestra charla. Muchas gracias. Así son por las la charlas oportunidad. Más maravillosas, corticas, pero sustanciosas. Muchísimas gracias y te recordamos que eres bienvenida en la Facultad de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad Externada. Magníficamente, ahí me presentaré muy pronto. Muchas gracias. A ustedes.